Bueno, la verdad es que estaba ya hace días en mi corazón el poder hablar de esta palabra que está en Primera de Tesalonicenses, en el versículo, perdón, en el capítulo 5. Allí hay hartas cosas con las cuales nos podemos enfrentar y podemos ver, y que Pablo de alguna forma nos exhorta a apreciar y de alguna forma también nos indica que debemos estar preparados para cierto evento que pueda ocurrir en cierto tiempo. Así que vamos a comenzar. Yo le puse como título, Listo para el Día del Señor. Listo para el Día del Señor. Y está esa palabra, que la acaba de leer Carolina, pero la voy a leer nuevamente, que está en los versículos 12 hasta el 22. Y dice la palabra en el nombre del Señor: os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros, los que os presiden en el Señor y os amonestan. Tenerlos en mucha estima y amor por causa de su obra. Vivid en paz entre vosotros. También os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los tímidos, que sostengáis a los débiles y seáis pacientes con todos. Que ninguno devuelva a otro mal por mal. Antes seguid siempre lo bueno entre vosotros con todos. Estad siempre gozosos, orad sin cesar, da gracia por todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. No apaguéis el espíritu, no menospreciéis las profecías. Someted todo a prueba y retened lo bueno. Apartaos de toda especie de mal. Esa es la palabra leída, ¿cierto?, desde el versículo 12 al 22. Que el Señor bendiga su palabra y vamos a orar. Vamos a orar. Nos vamos a presentar ante el Señor para entregar esta palabra y que el Señor nos dé entendimiento y sabiduría, por supuesto, para poder comprenderla. Oramos. Amado Dios, te damos gracias por este nuevo día, Señor, que tú nos brindas solamente por tu gracia y por tu amor, Señor. Rogamos, Señor, que bendiga a cada uno de los hermanos que están presentes en este momento, Señor. Y rogarte, Señor, que tu santa palabra, Señor, sea exhortada de una manera buena, Señor, con sabiduría y entendimiento, Señor. Te damos gracias, mi Dios, porque tú colocas en nuestro corazón esta posibilidad, Señor, y poder, Señor, confrontarnos, Señor, con esta palabra, Padre. Te damos gracias, Señor, quédate con cada uno de nosotros, bendícenos, Señor, cuídanos, Señor, y que tu presencia, Señor, siempre esté en nuestra vida. En el nombre de Cristo. Amén. Amén. Bueno, Pablo, en la primera parte de este capítulo, habla de algunos aspectos de la iglesia. Sobre todo nos exhorta en este capítulo, porque él entiende de que hay un evento que es importante y que va a ocurrir. Un poco profetizando lo que va a ocurrir. Pero este capítulo comienza con Pablo hablando del día del Señor, como un ladrón en la noche, que cuando se pronuncie paz y seguridad, entonces vendrá destrucción. Nos habla a nosotros que no estemos en tinieblas, para que el ladrón no nos sorprenda. Y nos sigue insistiendo de que no nos durmamos como los demás, y que nos vistamos con la coraza de la fe y del amor, el yelmo de la esperanza de la salvación, porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de Jesucristo, quien murió por nosotros. Pablo, luego de explicar la venida del Señor y en la forma en que debemos estar preparados, en el versículo 11 de este capítulo, al final de esta parte, nos pide que nos animemos y nos edifiquemos unos a otros. Este versículo también, de alguna manera, sirve como un trampolín para continuar con la segunda parte, en donde él exhorta algunas virtudes cristianas que debe tener la iglesia. Y principalmente, la idea principal de Pablo es preparar una iglesia sana a través de buenos líderes. Y por esta razón, a partir del versículo 12 al 22, habla básicamente de este tema, en consideración a esto.
vamos a ver 4 puntos que vamos a tener como referencia. En primer lugar, reconocer a nuestros líderes. En el versículo 12 y 13, la palabra nos manda a reconocer la labor de nuestros líderes en la congregación, para tener una iglesia sana y con una buena doctrina para los tiempos venideros. Reconocer en ellos su labor de servicio, por su amor a los que dirigen, por la palabra con la cual anima e edifica la iglesia. Esto describe lo que la persona es delante de Dios y los hombres. Debemos reconocer dirección y liderazgo al presidir la congregación, como un pastor sobre sus ovejas. Esto describe un claro y legítimo orden de autoridad. Estos líderes son reconocidos por su autoridad para amonestar a la congregación, llamar la atención o reprender gentilmente en un tono fraternal como un hermano mayor, es decir, en amor. Si un cristiano no puede sentir, los cristianos debemos estimar y amar en el Señor a nuestros líderes. Ellos no merecen ser estimados por su título o por su personalidad, sino por su labor hacia el pueblo de Dios. Si un cristiano no puede sentir estima y amor por su pastor, debería a través de la oración pedirle al Espíritu Santo que cambie su corazón. Finalmente, Pablo nos anima a tener paz entre nosotros. Con estas sencillas palabras nos pide simplemente dejar de lado nuestros conflictos y discusiones, y de esta forma podremos encontrar el amor fraternal y el camino hacia la estima y el amor hacia nuestros líderes. De alguna forma, Pablo nos exhorta a la iglesia de que debemos ser compasivos, tener estima, tener amor, tener compasión por nuestros líderes, aquellos que están en el liderazgo y que tienen esta bendición que Dios le ha dado para dirigir a cierto grupo de personas. En el segundo punto, Pablo se refiere a cómo lidiar con las personas difíciles. Es un tema complicado dentro de la iglesia, este tema, pero Pablo también lo exhorta en este capítulo. En los versículos 14 y 15, Pablo exhorta cómo lidiar con las personas difíciles. En este punto, si bien Pablo le habla a la iglesia de Tesalónica, este ruego también es para la iglesia de hoy. ¿Y qué es lo que pide a la congregación? Que al hablar con alguien que hace problema, lo debe hacer sin aspereza o espíritu crítico. Esta conversación no es una reprimenda ni condenación, pero tampoco es una sugerencia o consejo. Es urgente y serio, pero asociado a animar al hermano a un cambio de actitud. Así que si alguien es ocioso, el deber del hermano es animarlo. Otros necesitan aliento, otros ser sostenidos, y está la persona obstinada que simplemente quiere mantener su propia opinión o preferencia. Ellos deben ser amonestados. Los de poco ánimo son los que literalmente tienen un carácter débil. Por naturaleza o experiencia tienden a ser tímidos. Estos necesitan que se les aliente en el sentido de fortalecerlos. Los débiles deben ser sostenidos y apoyados con el propósito de ayudar a construir su propia fuerza en vez de perpetuar sus debilidades. Pablo hace referencia a estos tres aspectos en el pasaje anterior de Primera de Tesalonicenses, los que proveen buenos ejemplos sobre cómo hablar con cada individuo. Para los ociosos, en Primera de Tesalonicenses 4, del 11 al 12. Para los de poco ánimos, en Primera de Tesalonicenses 4, del 14 al 17. Y para los débiles, en Primera de Tesalonicenses del 4, del 2 al 8. Aunque se deben tomar medidas diferentes con los diferentes tipos de personas, los hermanos deben ser pacientes con todos. Esto es el verdadero cristianismo. Es mostrado por su habilidad de amar
y ayudar a las personas difíciles. No buscamos solo a personas perfectas a las cuales o con las cuales ministrar. El cristiano nunca debe buscar venganza, sino dejar que Dios lo compense. Al contrario, debemos seguir siempre lo bueno uno para con otros y para con todos. Cuando tenemos un corazón perdonador para con otros, no solo es bueno para ellos, sino que también lo es para nosotros. Debemos considerar también las enseñanzas sobre las buenas relaciones en la congregación. Jesús dejó claro que debemos arreglar las cosas con los hombres antes de venir a adorar a Dios. En Mateo 5, 23 y 24 dice su palabra: por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda y reconcíliate primero con tu hermano, y entonces ven y presenta tu ofrenda. ¿Qué nos quiere decir todo esto? Que tengamos un espíritu misericordioso, compasivo de amar a nuestro prójimo, no importando su condición en la congregación. Un tercer punto es referente a la adoración personal. En los versículos 16 y 18, Pablo nos exhorta de que debemos estar gozosos, no solamente en los momentos buenos o las alegrías, sino que también en las penas y en las amarguras. El cristiano debe estar siempre gozoso, porque su gozo no se basa en las circunstancias que pueden cambiar. Sin embargo, Dios nos mantiene con un gozo permanente. Los cristianos debemos orar continuamente. En Lucas 18:1, Jesús se refiere a la necesidad de orar siempre y no desmayar. No solo debemos mantener hábitos de oración, como inclinar nuestra cabeza, cerrar nuestros ojos y levantar nuestras manos sin cesar. Eso en sí no es la oración. La oración es la confianza que tenemos con Dios y podemos vivir cada minuto del día en una constante y fluida comunicación con Él. Hay un valor importante y significativo en este tiempo, donde nos alejamos de todas las distracciones y nos enfocamos en Dios, en un tiempo de oración a puertas cerradas. En Mateo, capítulo 6, versículo 6, nos dice la palabra: mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada tu puerta, ora a tu Padre, que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto, te recompensará en público. Pero también durante el día debemos buscar los espacios, los tiempos para la comunión con Dios. También Pablo nos insta a dar gracias por todo, reconocer que la soberanía de Dios está en control de todas las cosas, no en la fe ciega o en la casualidad. Aquí quiero entregarle un comentario que es de Spurgeon, que dice, en referencia a esto que estaba hablando, entre comillas, dice: cuando el gozo y la oración están casados, el primer río es la gratitud. Una tremenda verdad. Cuando el gozo y la oración están juntos, hay gratitud en nuestro corazón, en nuestra alma, por el Señor. Y después de cada una de estas exhortaciones, está siempre gozoso, orad sin cesar, da gracias en todo, se nos anima a que hagamos esto siempre porque es la voluntad de Dios. La idea no es: esta es la voluntad de Dios y así debes hacerlo. La idea más bien es: esta es la voluntad de Dios y así puedes hacerlo. No es fácil estar siempre gozoso, no es fácil orar siempre sin cesar, y tampoco es fácil dar gracias en todo. Siempre hay un olvido en nuestro corazón, pero podemos hacerlo. ¿Por qué? Porque es la voluntad de Dios, y eso es lo que debemos buscar. Y como último punto, Pablo nos dice que no apaguen el fuego del Espíritu, con nuestras dudas, con nuestra indiferencia
o nuestro rechazo hacia Él, o por la distracción con otros. Cuando las personas empiezan a traer la atención hacia sí mismos, es seguro que apagamos el espíritu. Apagar se aplica correctamente a apagar una llama como de un fuego o de una lámpara. En Marcos 9:48 nos dice la palabra, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Y en Mateo 25:8 la palabra nos dice, y las insensatas dijeron a las prudentes, dadnos de vuestro aceite porque nuestra lámpara se apaga. Por lo tanto, esta orden está basada en la imagen que tenemos del Espíritu Santo, como un fuego abrasador o una llama fácil de extinguir. Aunque hay un sentido en el que el fuego no puede ser creado, pero sí podemos proporcionar el ambiente adecuado para que pueda arder. Sin embargo, una llama puede extinguirse cuando se ignora o ya no se atiende, o cuando la llama es abrumada por otras cosas. Reconocemos que el Señor habla a través de su pueblo en el día de hoy y aprendamos a estar atentos a su voz. Es muy posible que la profecía en Tesalónica estuviera siendo menospreciada, porque había individuos que estaban abusando del don. Había haraganes entre los tesalonicenses, que tal vez espiritualizaban su haraganería con profecía. Había personas que ponían fecha y especulaban sobre el final de los tiempos entre los tesalonicenses, que tal vez respaldaban sus especulaciones con supuesta autoridad profética. Pablo dice que la maldad y el engaño pueden mostrarse incluso en un entorno espiritual. Así que es importante que los cristianos examinen todo cuanto han hecho, cuando han hecho el examen según los estándares de la palabra de Dios y el discernimiento del Espíritu, entonces debemos retener lo bueno. Entre el tiempo en que Pablo vio por última vez a los tesalonicenses y cuando escribió esta carta, había pasado todo ese tiempo en un lugar que se llama Berea. En Hechos 17:11 dice la palabra, y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las escrituras, para ver si estas cosas eran así. Allí los cristianos eran de un carácter noble, porque escucharon la predicación de Pablo y diligentemente buscaron en la escritura para ver si lo que decía era verdad. Pablo quería que los tesalonicenses tuvieran un corazón y mente como los bereanos. Yo creo que Pablo también quiere que nosotros tengamos esa misma nobleza en nuestras congregaciones, con nuestros líderes. Cuando se hace el examen, cualquier especie de maldad debe ser desechada. Esto incluye el mal que puede venir con una apariencia espiritual. ¿Qué nos deja todos estos versículos como conclusión? Podemos concluir que es inminente la venida del Señor. Y para esto debemos estar preparados en todas las formas, con buenos líderes que proclamen la palabra, que exhorten, animen y edifiquen, con hermanos que puedan reconocer este liderazgo, que se impregnen de las enseñanzas, que no seamos ociosos, tímidos o débiles, estar gozosos a la espera de este evento, ser constante en la oración y dar gracias a Dios por todo. En este espíritu debemos actuar en nuestra congregación, que no se apague el fuego de nuestro primer amor. Debemos retener lo bueno y dejar de lado todo tipo de apariencia. Terminando esta conclusión, quiero dejarle una pregunta en el aire para que puedan reflexionar. La pregunta es, ¿dónde está usted en esta espera? ¿En qué lugar se encuentra usted en esta espera de este evento magnífico, maravilloso que se va a desarrollar en algún momento? ¿Dónde está usted? Gracias, hermano. Que el Señor le bendiga.